¿Qué significa hablar de cerveza? ¿Podría una bebida universal enseñarnos algo más sobre nosotros? ¿Sobre lo que significa vivir en este nuevo México? Estoy seguro que para muchos la cerveza no es más que la definición de una buena vida, de saber disfrutar, del pasar las tardes como Dios manda. Pero hablar de cerveza es mucho más que esto. Hoy vamos a hablar, muchachos, ni más ni menos que de una tradición y una bebida que se remontan a milenios, tanto la tradición como la bebida. Y nos encontramos en el lugar adecuado y creo que además en el momento adecuado. Estamos en la cervecería Hércules en Querétaro, en donde el maestro cervecero aquí, don Héctor López, nos va a acompañar por un recorrido que va a tener que ser largo, tanto en la historia como en la extensión del consumo de esta bebida, pues que tiene un alcance mundial y que además tiene tantos tipos y tantos gustos como nacionalidades, como tipos de personas, con gustos nacionales, etcétera. Y qué duda cabe que esta bebida pues ha enraizado profundo en nuestro país. Me llamo Héctor López Maldonado, soy el maestro cervecero y responsable del área de producción de Compañía Cervecera Hércules. A mí la cerveza me escogió hace ya 19 años. Mi formación viene de otro segmento. Yo trabajé muchos años en el área de telecomunicaciones. Una vez a alguien se le ocurrió mandarme a un proyecto de telecomunicaciones a un país muy cervecero y allí empecé a aprender y tengo, como dije, 19 años aprendiendo. Este es un tema que hay que estudiar prácticamente todos los días. Me gustaría que comenzaras, Héctor, por decirnos, la cerveza hecha de manera artesanal, ¿es una moda? Pues a mí me gustaría decir que no es una moda. A nosotros nos gusta pensar más bien que es algo que se está retomando. Uh-huh. En algún tiempo la cerveza era artesanal. Nació artesanal. Sí, nació artesanal. En algún tiempo nació casera. La gente hacía cerveza en su casa. Y conforme se fue evolucionando como en las sociedades de diferentes lados del mundo, pues llegó un punto en la historia en que la cerveza se convirtió en una industria. Uh-huh. Una industria por lo demás bollante, que da muchos empleos, que genera mucho impacto económico, etc. Pero lo que está ocurriendo ahora es que estamos regresando un poquito a hacer la cerveza como se hacía antes en términos sensoriales. Uh-huh. Obviamente estamos aprovechando la evolución tecnológica. Hoy día hacemos cerveza con la enorme ventaja que nos da tener equipos con tecnología actual. Pero en empresas como la nuestra nos preocupamos mucho por respetar la tradición cervecera, tú bien dijiste, y me llama mucho la atención porque casi siempre se nos olvida que la cerveza tiene milenios, no es una cosa que nació hace 50 años ni hace 100 años, hay registros documentales que ya se hacía cerveza desde hace milenios. Entonces, estamos haciendo cerveza hoy en día con técnicas actuales, con equipamiento actual, pero tratando de honrar las tradiciones cerveceras centenarias y milenarias inclusive. Por tanto, nosotros nos gustaría pensar que esto es algo que se está retomando, más que se está poniendo de moda. Antes siempre fue así, y entonces nosotros queremos pensar que estamos evolucionando, haciendo lo que ya se hizo antes. Estamos ante un triángulo, yo diría, interesante que va de la antigua Babilonia, Egipto y el norte de Europa, digamos que es el triángulo cervecero donde apareció, se gestó, se perfeccionó y se consumió. ¿Y México cuándo aparece en el mapa cervecero? En la historia de la cerveza, México aparece no tan recientemente, apareció a finales del siglo XIX. Los primeros maestros cerveceros llegaron aquí del centro de Europa, muy particularmente en 2 o 3 regiones del país en donde siguen siendo centros cerveceros. Monterrey es el caso, en el área de Ciudad de México, en el área de Orizaba, Toluca, porque también hay influencia ahí, y en algunas otras regiones. Hay una referente anterior, desde la época de la colonia. El primer permiso o cédula real que se dio para hacer cerveza en el continente, ¿sí?, fue en México. Carlos V creo que pidió la cédula a un tal Herrera, sí, ¿no? Sí, Alfonso de Herrera. Pero no hay mucho documentado acerca de eso. Pero en los años 1870, en esa década de finales del siglo XIX, trajeron algunos cerveceros, sobre todo de Austria. Y eso marcó hasta nuestros días el camino que seguimos como cerveceros como nación. Yo
mexicano como soy, pues tenía mis referencias mexicanas y de pronto me encuentro en un entorno en donde la cerveza representa otra cosa socialmente, donde se consume de otra manera, donde se tiene una oferta más rica en términos de estilos. Siempre voy a afirmar que las cervezas mexicanas son de excelente calidad. Sin embargo, hay estilos de cerveza también muy buenos que en México no se hacían. Y esa es una de las enormes ventajas que tenemos los cerveceros artesanales, que podemos ofrecer estilos que las grandes cervecerías no hacen, por las razones que quieran. Hacen un producto excelente, sí, pero nosotros tenemos oportunidad de hacer cervezas distintas. Esa es una de las razones que también contribuyó a que decidiera crear esta empresa. Elaborar cerveza a nivel artesanal hay que tenerle un amor al oficio, ¿no? Y él, como un consumado maestro cervecero, pues manifiesta en todas partes, se le desborda ese entusiasmo cuando habla de su producto, de su vocación, y nos fue relatando de manera pues muy deliciosa, y fuimos paladeando sus conocimientos de la elaboración, sus conocimientos de muy avanzada química, pero que se aplican a la fabricación prácticamente casera de la cerveza. La cervecería es una cervecería pequeña en tanto que somos una cervecería artesanal. Aunque no hay una definición estricta o legal, pues todos sabemos que una cervecería artesanal es, digamos, por definición es pequeña. Nosotros hacemos lotes pequeños de cerveza, no somos ni los más chicos ni los más grandes, pero para nosotros lo verdaderamente importante es el portafolio de cervezas que ofrecemos y la calidad que ofrecemos de cerveza y el estado de frescura con la que la hacemos llegar a los clientes. Entonces, sí, somos una pequeña cervecería, puesto que somos una cervecería artesanal. ¿Cuánto dura? Depende mucho del estilo de cerveza. En términos generales, hacemos dos categorías grandes de cervezas en las cuales pueden encuadrarse cualquier cerveza del mundo. Fermentaciones Ale, para decirlo con la pronunciación. ¿Y dónde lo ubicamos? ¿En las Islas Británicas, básicamente? Tienen su origen en las Islas Británicas, sí. Y las Lager. Lager es palabra alemana que se traduciría como almacenar o guardar. Es una cepa de levadura diferente. Las primeras trabajan a temperatura ambiente, vamos a decir entre 15 y 18, 15 y 24 grados están a gusto y activas, es decir, entran en proceso fermentativo. Las Lager... Perdón, ¿tiene que ver con el hecho de que los británicos dicen que toman cerveza al tiempo? No, sí está asociado con eso, aunque la verdad es que es un tema de clima y de entorno social y al hecho de que se consume cerveza desde antes de que hubiera refrigeración artificial. Claro. En algún tiempo el único modo que había de enfriar cerveza pues era enfriarla en tiempo de frío. Claro. Estaba fría de manera natural. Sí. Pero entonces, ¿qué hacían? Llevaban la cerveza a las cavas, a las cuevas naturales. La producción en México de las artesanales, yo he visto que empieza como a tener un florecimiento, un boom. Afortunadamente. ¿Sí? ¿Esto se debe a qué? ¿A que la gente busca otro gusto? Pues mira, yo que soy un cervecero, ya no me coso el primer hervor. Yo estoy en mi año 19 haciendo cerveza, he visto cómo esto ha evolucionado. Yo regresé a México hace unos añitos y no había nada de cerveza artesanal. Y en Estados Unidos empezó el movimiento, para decirlo de alguna manera. No me gusta usar el término movimiento porque casi siempre lo asocias con algo como rebelde y así. No es el caso. Pero este tema de lo que ahora sí ya es una industria, en ese tiempo no era una industria. Empezó, digamos, hace 30 años, no más de 30 años, prácticamente todas las marcas de cerveza artesanal tienen menos de eso, y en México el más antiguo debe tener 12 o 13 años, por ahí andamos. Sí, cada vez hay más, pero lo verdaderamente importante es que cada vez hay más buenas cervezas. Ajá. Para nosotros es muy importante que a la gente le lleguen cervezas buenas, que no demos referencias malas, que no pensemos que una cerveza es así cuando en realidad lo que estamos diciendo es una mala interpretación del estilo, una cerveza con defectos notables, etcétera. Qué bueno que somos más, pero sobre todo qué bueno que estamos haciendo más buena cerveza. Y otra cosa que es importante, es en todo el país. Ya no es un polo, ya no es un lugar, ya no ocurre primero en las grandes ciudades. Así que las partes tropicales o las calurosas, ya es generalizado el consumo, ¿verdad? Es en todos lados el consumo y es en todos lados la elaboración de cerveza.
decías también que, al contrario de lo que uno pueda pensar, porque uno ve alrededor y va a la playa y va a fiestas, uno piensa que el mexicano es un gran consumidor de cerveza. Quizás sí lo es, pero no somos los primeros en el mundo y tenemos un estilo medio bizarro de tomar, ¿verdad? Sí, no sí, solo cerveza en general. Mira, a ver, en términos absolutos, el país que más cerveza consume es China. Ajá, Se explica claro. porque No, la cantidad de... por el número de sí. población. Pero bueno, en per cápita, los checos tienen el mayor consumo per cápita, andan arriba de los 165 litros. Eso es medio litro diario, ¿eh? Medio litro diario. Está bien. En promedio. O sea, No lo estoy todavía criticando. tenemos mucho trabajo por hacer. No, el mexicano no llega a 60 más o menos, depende. O sea, menos de la mitad de lo que consume un Casi checo la tercera promedio. parte de lo que consume un checo promedio. Y entre los checos y nosotros, porque tampoco estamos entre los primeros 5, pues están los alemanes y los ingleses. Hay países que se consume mucha cerveza. Pero más importante que qué tanta cerveza tomamos es cómo la tomamos, porque el modo como se consume la cerveza nos condiciona y se puede volver peligroso. Se categoriza como consumo peligroso. En México tú vas a un lugar un lunes y casi no hay gente tomando cerveza. Y para este efecto, pues ninguna bebida alcohólica. Casi nadie toma el lunes, casi nadie el martes. Pero el viernes, agárrate. Y lo Viernes y toman como sábados. tarea, ¿verdad? Y tristemente, sobre todo en la población joven, el concepto de reventón que tenemos en México, de que pues es que los viernes es el día que me puedo reventar, y entonces ese día consumimos lo que no consumimos en todo, y eso nos da un consumo per cápita alto, relativamente, pero está muy mal distribuido. En países de tradición cervecera muy antigua, pensamos en Alemania, en Inglaterra, etcétera, en Bélgica, ¿no? La gente está acostumbrada a tomar cerveza casi todos los días, poquita, pero todos los días. Al final tienen un consumo per cápita indicativo de cómo se consume ahí. Pero nosotros tenemos un consumo alto, pero no lo hacemos uniforme, lo hacemos sobre todo los fines de semana. Y no es lo mismo tomarte una cerveza diaria que 5 el viernes en la noche. Claro. Para tu cuerpo vas a pagar un precio por eso. Mi querido Héctor, gracias por esta cátedra, verdaderamente cátedra, Mira, de cómo se elabora la cerveza, cómo se consume. Tú dices que es un oficio al que hay que tenerle mucho cariño, ¿no? Que es una cuestión que hay que seguirla con Siempre digo, vocación, ¿no? Yo no sé si ya me habías oído, pero lo repito cada vez que puedo. Nuestra primera responsabilidad como cerveceros es respetar el oficio. Esa es nuestra primera responsabilidad. Sí. A mí me gusta mucho ver gente que está empezando en esto desde el respeto. Claro. Porque también hay gente que lo está empezando a hacer desde soñar que vamos a hacer otro emporio cervecero de clase mundial. Bueno, está bien, cada quien lo afronta como... Era una de esas, ¿no? Pero claro, sí, ¿no? Y pero es primero es perfectamente posible. lealtad y cariño al oficio, ¿no? Claro, te ayuda que si quieres hacer eso, también respetes lo que ya hicieron muchos antes que nosotros. Y lo hicieron tan bien que por eso seguimos tomando cerveza, si no yo hubiera desaparecido. Claro. Agradeciéndote, mi querido Héctor, ¿qué te parece si les hacemos honores a unas artesanales? Me encantaría, yo me voy a encargar de que ahorita tengamos unas...